pasando? O sea, ocurre una tragedia, vuelve a ocurrir otra, y parece que no se hace nada con esta problemática, estas oleadas de personas que cruzan México, quieren llegar a los Estados Unidos y no se regula esto. Platicamos hace unos meses y parece que no ha ocurrido nada más que las tragedias, Anabel. Sí, efectivamente, en un hecho pues que a todos nos ha conmocionado muchísimo por eso, por ser una tragedia, porque vemos no solo lo que padecen los migrantes, sino cómo teniendo esta expectativa de mejorar su vida, están dispuestos a lo que sea, incluso a morir. Y lo que es más lamentable es que mueren en un país que debía cuidar sus derechos, que debía protegerlos, que en un centro de retención que puede ser de estancia temporal y demás, a que mueran en estas condiciones, a todos nos hace voltear nuevamente a ver la gravedad del fenómeno, porque independientemente de lo lamentable de estas personas, 40 ya y las 28 lesionadas, a quienes les extendo desde nuestra trinchera nuestras más sentidas condolencias y solidaridad, pues también vemos que esto nos habla de la gravedad del fenómeno de esta migración que, como ya vimos en la introducción del programa, de estas cifras de solicitudes de asilo por algo que está aconteciendo en toda Latinoamérica, que es la debilidad institucional de la democracia, de los derechos humanos y la necesidad de migrar hacia una mejor vida. Estamos hablando de países que ya los han mencionado: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, etcétera, países que están sufriendo por diversas circunstancias. Desde luego una de ellas es la económica, pero también por la falta de expectativa y de los malos procesos políticos que se viven en esas naciones. Así es de que es un problema muy grave que pone nuevamente pues a revisión el tema, lamentablemente, en estas condiciones, pero también en esta relación con la bilateral con los Estados Unidos, ya tener una conversación mucho más profunda y asertiva de qué va a pasar con esta política migratoria. Exactamente. ¿Qué hacer, Anabel? Maestro Daniel, habla Anabel de los centros de retención. ¿Son qué? ¿Equivalente a la cárcel? Porque hacen sus redadas los del Instituto Nacional de Migración y los meten a estas instalaciones, pero los encierran y están tras las rejas. O sea, ¿cómo podemos entender esto? ¿Es una especie de cárcel, maestro Daniel? Sí, buenas tardes. Me gustaría comentar, alguna vez tuve la oportunidad yo de estar en alguna estancia migratoria. Me tocó visitar la estancia migratoria en Tapachula, Chiapas, y bueno, pues realmente no son, digamos que hay un estatus ahí incierto sobre las estaciones migratorias, porque efectivamente, bueno, pues tienen, por ejemplo, mezclados durante lo que es el día, hombres, mujeres y niños. En las noches ya los separan, los encierran, ¿no? Pero constantemente hay motines, no existen protocolos adecuados de atención para justamente este tratamiento en menores de edad, en mujeres en este caso, y bueno, ellos fueron trasladados a otro centro. Aquí quienes se quedaron fueron los hombres, y aquí es donde observamos justamente esta tragedia, porque bueno, pues vemos cómo existe una protesta o un motín justamente ante la posibilidad de que sean deportados a sus países de origen. Pues obviamente reaccionan con temor, y estamos observando que no solamente es el fenómeno migratorio. En las cifras que dabas hace un momento, estábamos hablando también del caso de los refugiados. Es importante hacer esta diferencia porque efectivamente, como mencionaba la doctora, en el caso de los migrantes, pues están buscando una mejor expectativa económica, pero también está mezclado en este fenómeno los propios refugiados, quienes al ver amenazada su vida, su existencia, obviamente temen regresar a sus países de origen porque allá sufren algún tipo de persecución. Y entonces, pues al ser anunciados que los iban a deportar, pues reaccionaron de esta manera. Claro.
y bueno, pues parece que no existió un protocolo adecuado Aquí es donde y me vimos quisiera yo esta tragedia. detener, Sí. aquí sí es donde me quisiera yo detener, o sea, maestro Daniel. O sea, no hay un protocolo, o sea, maestra Anabel, el Instituto Nacional de Migración tiene años de recibir estas oleadas de migrantes, porque estas oleadas ya por lo menos tenemos unos 25 años que han sido de este nivel, esas famosas caravanas que vienen desde Tapachula, Chiapas, que quieren cruzar y los detienen en Veracruz, los detienen en Oaxaca, los detienen en la Ciudad de México, en fin, ya tienen experiencia. ¿Quién es el responsable, Anabel, de no establecer protocolos para saber que estos migrantes en algún momento dado van a hacer unas manifestaciones allá adentro de estos institutos de migración? No, desde luego que hay experiencia y hay procesos y procedimientos. Esto está establecido en la Administración Pública Federal desde hace tiempo. Hay aquí algo que me interesa mucho mencionar y agradezco también la participación de mi colega que hace esta distinción entre refugiados y migrantes. Hay políticas e instrumentos que permiten diferenciar qué tipo de asilo y qué tipo de tránsito tienen los migrantes. Ahora, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, son quienes diseñan una política exterior de acuerdo a un plan nacional de desarrollo, un plan de gobierno que en este momento preside el presidente López Obrador. Pero se define una política migratoria que se tiene que negociar con los Estados Unidos y el Instituto de Migración tiene la atribución, facultad de ejercer los mecanismos de registro, de atención, pues ahora sí que de hospitalidad, ¿no? Para todos estos migrantes que están en diferentes circunstancias y por diferentes motivos y diferentes nacionalidades. Ahora, si hay esta experiencia, ¿qué pasa? Pasa que también el Estado mexicano tiene que redefinir claramente cuál es su relación bilateral con los Estados Unidos, porque finalmente, como bien hemos visto, hay un cúmulo no solo de caravanas, sino toda esta necesidad y lamentablemente también dejó la pandemia. No podemos obviar algo que pasó que fue muy lamentable, economías se quedaron devastadas y que esto evidentemente iba a tener flujos migratorios mayores, no solo en México, en nuestra frontera más grande, sino en todo el mundo. Hay conflictos bélicos, hay conflictos terribles y hay un sinnúmero de movimientos por todo el mundo que nos hacen repensar la migración, pero en el caso de Centroamérica, de los Estados Unidos, también hay que involucrar, pero profundamente, lo que es la política de los Estados Unidos, porque si bien es cierto, el gobierno ha estado insistiendo en que una de las maneras de detener estos flujos migratorios, que ya vimos que en su momento Trump fue muy contundente, hasta amenazando con esto de los aranceles, esto fue en mayo del 19, que si no los iban a subir, si no deteníamos esto, hay una participación muy importante de los intereses de Estados Unidos y por otro lado, un mensaje muy importante a mí me parece que ha puesto en el centro el presidente López Obrador, que la única forma de detener estas es generando desarrollo en la región. Y yo he escuchado en los últimos años también este planteamiento de quizá el programa Sembrando Vida, quizá otro tipo de recursos que ayuden a las regiones a salir adelante y que tengamos una política integral con los instrumentos, con la experiencia, con el Instituto de Migración, con los albergues, con todos estos refugios o estancias que permitan tener un servicio profesionalizado. Pero las exigencias de los Estados Unidos también han puesto en jaque a este gobierno y también ahora que está por aprobarse, que esté por 2 años más el título 42, pues tenemos que pensar muy bien qué significa para México y qué recursos va a haber por parte lo que nos dices, Anabel, es de que los migrantes van a seguir sufriendo, porque esto es una crisis humanitaria, porque el gobierno de los Estados Unidos les dice, reténlos tú, no, yo no quiero ser un tercer país seguro, pues lo vas a hacer de facto y entonces hazle como puedas, pero yo no los quiero de este lado. Eso es así tratando de entender a grosso modo la política internacional en el tema de los migrantes. Pero maestro Daniel, ¿y aquí en México? O sea,
si los Estados Unidos no les quieren dar un trato humanitario, ¿tampoco nosotros? Bueno, efectivamente, México ha tenido que dar respuesta a esta emergencia desde el gobierno del propio presidente Donald Trump, cuando, deja de marcarse la regla de la deportación a sus países de origen y marcando una nueva, digamos, normativa, señalando que iban a ser devueltos por el país que ingresaran. En este caso, pues México es el país que se ve afectado por esta misma situación. México en un primer momento había marcado una resistencia, después ante las presiones que impuso el presidente Donald Trump, México no le quedó otra más que aceptar esta realidad y convertirse efectivamente en un tercer país seguro de facto, no de jure. Jamás México ha aceptado esta etiqueta o esta categoría. Pensábamos que podría cambiar alguna situación con el propio presidente Biden, que en sus primeros meses había denunciado el famoso título 42, después ya que se iba a finalizar este título, ya no le pareció tan buena idea y ahora pues Sí. al mantenerse otro tiempo más, México, bueno, pues va a tener que, bajo la presión, ¿no? También de la propia administración del presidente Biden, está aceptando, ¿no? Justamente este papel de contención de migrantes y bueno, de cierta manera esto es un poco el resultado de lo que observamos ayer al México intensificar las detenciones, las deportaciones, las devoluciones de los propios migrantes a sus países de origen y que bueno, pues las propias estaciones migratorias no están preparadas para recibir tal flujo de migrantes que son detenidos y ahora pues lo que vemos que está Exacto. cambiando, Sí. nada más, ajá. Nada más Exactamente, para finalizar. con este Sí. tema quiero que regresemos, maestro Daniel. México no está preparado en sus estaciones estas de detención de migrantes porque no había ni un extintor siquiera ahí adentro, no había llaves, no había por dónde escapar. O sea, esto fue una negligencia, pero quiero que me lo respondan más adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en 2 minutos. Con este análisis que estamos haciendo de las oleadas de migrantes que van en busca del sueño americano y que tienen que pasar por México. Maestro Daniel, ¿cuál es tu opinión? ¿Hubo negligencia en el caso de Ciudad Juárez por parte del Instituto Nacional de Migración y que como hubo 39 muertos, pues es una negligencia criminal? Sí, no me queda duda, no me queda duda de que existe negligencia. El propio gobierno de México está aceptando que fueron los migrantes quien inician este motín, quien toman este colchón y lo incendian. Entonces, bueno, pues desde aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo no fueron retirados estos productos inflamables o la posibilidad con que encendieron los colchones? Desde ahí empezamos con esa situación. Después, al observar los videos que ya están circulando, ¿no? Cómo se retiran los agentes de migración, cómo, bueno, pues quedan ahí encerrados, cómo es posible que ni siquiera haya podido ser rescatados y y que haya ocurrido esta catástrofe. Entonces, esto definitivamente es una negligencia, por supuesto que sí, así la tenemos que calificar, una negligencia criminal, y se debe responder por estos hechos, porque ahora los migrantes ya no están falleciendo en las carreteras, en los trailers, en las fronteras, están falleciendo en los propios sitios donde deben estar resguardados y donde se supone que debe existir una mínima protección. Ahora están falleciendo en estos sitios que están siendo, pues se supone, resguardados por el gobierno. Anabel, lo mismo para ti. ¿Consideras tú que hay una negligencia por parte de la autoridad federal? Bueno, absolutamente por parte de quien contrata este servicio de seguridad privada que no tiene la capacitación y la profesionalización para atender este tipo de situaciones, que sabemos que los migrantes en situaciones desesperadas están dispuestos a lo que sea, justo al enterarse que van a ser deportados. Y aquí quisiera yo, sobre todo también enfatizar en esta indefinición. No están detenidos, están retenidos, están en tránsito. Este trato de las estaciones migratorias son albergues, son recintos que deben resguardar su seguridad, que deben proveer alimentación, sanidad, servicios médicos, etcétera. Todo esto, y bien me gusta cómo titulaste esta segunda parte de la conversación, el tema de la gestión de la migración.
Y la gestión significa procedimientos, procesos, recursos, profesionalización de quienes estén a cargo de una atención a estas personas que de por sí vienen en condiciones terribles, ya sea deportados con terribles historias personales, dejando atrás quizás sus familias, y siendo otros que están en espera también, que vienen atravesando al país en condiciones también de muchísima inseguridad, que sabemos han sido algunos cooptados por el crimen organizado y otros maltratados o con pues un trato también pues de discriminatorio, porque también la población mexicana tiene una reacción interesante. No es fácil, este tipo de fenómenos sociales no son tan sencillos, si bien hay una parte institucional y compromisos internacionales, convenciones que nos obligan a atender los derechos humanos, también hay reacciones en las localidades que se ven también pues enfrentadas a tener que convivir con un fenómeno que tampoco han pedido, ¿no? Un fenómeno que quizá en la capital del país no vemos en el día a día, pero que sí ven quienes viven en estas ciudades fronterizas, quienes están cerca a las estaciones migratorias, y de ver pues toda esta situación y cómo convivir en armonía y en orden todas estas personas con también las personas locales. Hay ya datos preocupantes de que hay estadísticas que se están presentando por algunas consultorías sobre el no apoyo a los migrantes, sobre este rechazo a que estén en nuestro país, y que por supuesto si todos estamos viviendo otras situaciones de violencia integral, pues también el temor de que quienes no están pues con un control, con un documento legal en territorio nacional, pues puedan ser parte no de un migrante que tiene aspiraciones válidas, sino parte también ya de otros movimientos que generen pues temor a la población. Entonces yo creo que por eso insisto, esto es grave, pero tiene que sentar las bases de las definiciones con mayor precisión y una gestión integral. Exacto. Y te insisto, integral, no solo desde el territorio nacional, sino con el gobierno de los Estados Unidos. Pero no la hay. Hubo ahí también una deuda discursiva. Claro, pero Biden alertó, junto con la vicepresidenta Kamala Harris, de que iban a revisar toda esta cuestión migratoria, y también con el presidente López Obrador. Entonces, aquí también hay unas expectativas no cumplidas de estas políticas en general. sí, exactamente, pero lo que vemos es de que no la hay. No la hay porque el trato inhumano de todas estas personas que son seres humanos está siendo muy vulnerado. Los invito a que veamos algunas cifras. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cada año 400,000 migrantes transitan por México. Solo el 20% logran llegar a los Estados Unidos. En la frontera sur, los puntos de entrada se ubican en Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Los estados que conforman la red ferroviaria utilizada como ruta de tránsito son Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Muchos de ellos se suben a la famosa Bestia para tratar de llegar al norte del país y llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Los migrantes utilizan 3 rutas: la del Pacífico, de 2,600 kilómetros, que abarca Guadalajara, Mazatlán, Hermosillo, Mexicali y Nogales. La ruta del centro, con 1,800 kilómetros, que cruza por Torreón, Chihuahua y Ciudad Juárez. Y la ruta del Golfo, que recorre 1,200 kilómetros y va por San Luis Potosí, Saltillo, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Estos últimos puntos, aquí quisiera yo agregarle, con el peligro que hay de la violencia, porque recordamos lo que ocurrió en San Fernando, 90 migrantes asesinados con el tiro de gracia, abandonados en un rancho. Entonces, qué complicado, maestro Daniel, el panorama para todas estas personas. Y México, pues dice, es que Estados Unidos nos hace presión, nos va a cobrar aranceles, nos lo va a cobrar con el TEMEC, nosotros los aceptamos, pero no hacen nada, ¿en serio? Sí, creo que además la respuesta que se ofrece
es ambigua, es tibia, pasando la responsabilidad a los propios migrantes por lo que les sucedió, ¿no? Ellos tuvieron la culpa y no se está ofreciendo una respuesta más contundente que implique también, por supuesto, una coordinación mucho más amplia, profunda y que debería ser digna y de respeto frente a Estados Unidos ante esta situación, porque sí, no es un fenómeno único y exclusivo de nuestro país. También, por supuesto, tendría que existir una mayor coordinación con los países centroamericanos. Este es un asunto que no se puede resolver únicamente desde la visión de México, se tiene que hacer con los mismos países centroamericanos, con Estados Unidos, para ofrecer respuestas y plantear pues reformas mucho más profundas para que exista un mejor trato, para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Que, que no observemos nuevamente una tragedia de esta naturaleza y creo que por el momento no se está dando esta respuesta, esperemos que se haga porque por el momento no basta con ofrecer condolencias, Claro. no basta con decir ellos tuvieron la culpa, lo que se necesita son medidas urgentes, cambios profundos para que esta tragedia no se vuelva a repetir, porque realmente lo que estamos viendo, bueno, y estas imágenes, ¿no? que mostramos de los flujos migratorios de esta tragedia, pues coloca muy mal, por supuesto, a México en el escenario internacional. Que estoy aquí de acuerdo con ustedes. Hay una responsabilidad multinacional, pero la responsabilidad que le toca a México creo que está fracasando. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en 2 minutos con este tema. Descubre México. Tlacotalpan. Este lugar representa una experiencia de magia, colores, diversión y cultura. Es conocida como la Perla de Papaloapan. En la Plaza Zaragoza se encuentra el kiosco estilo morisco y a su alrededor podremos encontrar 3 edificios importantes de la ciudad: Palacio Municipal, Parroquia de San Cristóbal y la Iglesia de la Candelaria. Construida hace más de 200 años, está pintada con su representativo color rosa pastel. Con su bóveda fabricada con piedra de coral, cada 2 de febrero se lleva una importante celebración para la Virgen de la Candelaria, haciendo que los habitantes y turistas conmemoren ese día. No te puedes perder de los espectaculares atardeceres a la orilla del río Papaloapan y llevarte alguna artesanía para recordar este viaje inolvidable. Visita Tlacotalpan. Para finalizar esta mesa, los invito a que escuchemos algunos testimonios de estos migrantes, sobre todo el caso de Ciudad Juárez. Los migrantes están denunciando que la tragedia se pudo haber evitado. Señalan que durante su camino son señalados como delincuentes, lo que hace más pesado su tránsito por territorio mexicano, y que lo único que ellos quieren es que les dejen pasar. Pero entonces está la presión de los Estados Unidos. Veamos qué dicen los migrantes. Si pides, eres malo. No tenemos más plata. Yo sé que yo veo muchas personas, yo no soy quien para juzgarlo, porque a lo mejor no nos ponemos en el zapato de esa persona. Aquí personas pasan mucha necesidad y hambre, madre. Porque estamos esperando información de mi compañero, que no sabemos nada de él. Estamos esperando si nos dan una lista de heridos o fallecidos, si él está ahí. Pues estamos preocupados, la familia también está preguntando por él. Necesitamos un apoyo para decir, nos apoyan con eso también. Y no nos quieren decir nada, si a dónde los llevaron, a qué hospital, nada. Es como si fueran unos perros nada más, se murieron y ya. Como si fueran perros, ya nada más se murieron y ya, dice este pobre migrante. Se las ven difíciles, Anabel Ortega, o sea, no está sencillo llegar a los Estados Unidos y es triste decirlo, pero el cruzar por México quizás sea uno de sus mayores peligros. ¿Así lo crees? Y por supuesto, justo lo que comentaba hace unos momentos, también hay una reacción ya antipopular en todas las poblaciones que pasan, también hay un estigma de quiénes son, de si son delincuentes, si no, etcétera. Yo creo que esto está agravando más la situación y lo que se ha hablado mucho, y estas conferencias mundiales sobre migración deben plantear medidas más fuertes en términos de compromisos. En la cumbre mundial de Marrakech hubo un intento, un buen planteamiento de México para ver cómo íbamos a funcionar
en este nuevo gobierno y al parecer lamentablemente las presiones de los Estados Unidos han desvirtuado el camino que se había planteado en un inicio para tener hoy pues una poca o una inacción respecto de todos este fenómeno parece que nos está rebasando y con una tarea ya respuesta en la cumbre, la declaración de Dublín el año pasado. En fin, yo creo que es muy buen momento, quisiera aprovechar esto para decir, es muy buen momento para que México ponga el tema en la mesa en esta relación bilateral, porque no hay otro momento. Estoy hablando de los momentos políticos. El presidente Biden va a tener también que enfrentar las elecciones del próximo año, así como México, y esto va a complicar muchísimo las cosas. Entonces, si no hay acciones concretas en este momento que estamos viendo la tragedia y que ya el embajador norteamericano, Ken Salazar, dijo que tendríamos que revisar qué se puede hacer, si no se hace este momento, creo que va a ser mucho más complicado y mucho más dramático el próximo año, en donde seguramente, como ya se está iniciando, seguramente los republicanos tomarán este tema de bandera, que habrá mucho más presión sobre México, mucho más estigma sobre los migrantes, porque ya hemos visto cómo está de fuerte el debate con el tema del fentanilo. Entonces, todo este problema en los Estados Unidos va a poner en la agenda bilateral una presión mayor. Creo que, tristemente, a partir de este terrible suceso, es una oportunidad que se pongan el tema con una contundencia mayor para evitar lo que el próximo año puede ser terrible y poder garantizar el tránsito de las personas en territorio mexicano en la mayor medida de lo posible, en las mejores condiciones. Entendemos que hay zonas donde hay violencia, entendemos que también hacia los mexicanos las hay, pero que lo que corresponde a México en su política migratoria, en su política de defensa de los derechos humanos, esté congruente también con las acciones a nivel doméstico. Un debate del que ya iniciaron aquí, maestra Anabel y maestro Daniel, también tiene con miras al 2024. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que la responsabilidad estaba en el canciller y el canciller ya le respondió y dice no, que cada quien haga su responsabilidad. Maestro Daniel, ¿quién es más responsable en este asunto de la tragedia de Ciudad Juárez? ¿La Secretaría de Gobernación que tiene al Instituto Nacional de Migración o la Cancillería con Marcelo Ebrard, que es el que se encarga de negociar con los Estados Unidos? En otros espacios aquí mismo he comentado justamente esta situación de que, bueno, pues sabemos que el Instituto Nacional de Migración pertenece orgánicamente a la Secretaría de Gobernación, quien es el responsable directo, ¿no?, de este instituto, pero también hemos señalado en otras oportunidades en estos espacios que el propio canciller ha interferido en la parte migratoria de manera muy, muy activa, sin que le corresponda directamente estas funciones, las ha asumido el propio canciller. Entonces el propio canciller sí, de cierta manera es corresponsable porque él mismo ha intervenido en los asuntos migratorios de manera muy activa, tal vez un poco en este sentido o ámbito de la propia promoción internacional, cuando así conviene, ¿no? Obviamente a estos intereses pues electorales, ¿no? Y en el caso del secretario de Gobernación, bueno, pues de cierta manera esta respuesta es, bueno, nos has quitado protagonismo en estos temas o las propias funciones, pero pues yo sí considero que ambos, ¿no?, de cierta manera son responsables. Uno por ser directamente el responsable, que es la Secretaría de Gobernación, que también hemos visto muy activo electoralmente al secretario, y por supuesto el secretario Marcelo Ebrard. Entonces ya se están echando ahí la bolita, no quieren asumir su propia responsabilidad, ambos se lavan las manos, y esto obviamente es triste. No queremos ver eso, queremos ver que exista una coordinación entre ambas instituciones encargadas
de la política exterior de México y de los temas migratorios, que también pertenece al orden interno para la Secretaría de Gobernación. Queremos ver una coordinación, queremos ver respuestas, queremos ver soluciones ante esta tragedia y no queremos ver que se estén lavando las manos y evadiendo la responsabilidad que cada uno le corresponde. Entonces, así está justamente la situación, y esto también sucede porque justamente no se define o no se respeta orgánicamente a quién le corresponde estas funciones. Y aquí estamos viendo la respuesta Claro. en la actuación de los dos secretarios. Anabel, nada más antes de que se nos acabe el tiempo, pues bueno, ya inició la carrera electoral, la carrera presidencial por parte del partido oficial, ¿no? Entonces, pero aquí, ¿quién es más responsable? ¿Estas acusaciones abonan en algo? ¿Lograrán una solución? No, el responsable es el gobierno de México. Estamos hablando de las instituciones, estamos hablando de una política pública que se delinea, se diseña a partir de un gabinete donde está efectivamente el secretario de Relaciones Exteriores, quien es quien negocia las condiciones de estos nuevos, de esta nueva situación con los migrantes, y una Secretaría de Gobernación con un instituto que es ejecutor de estas decisiones. Ahora, sí, es una campaña. Una campaña. Y ahí ya perdimos la comunicación con la maestra Anabel Ortega. Y con ello... Ahí estás, maestra. Pues, es que te perdimos por unos segundos. No vamos a estar viendo a lo largo de este año este tipo de situaciones. Yo lo que insisto es que, y me gustaría dejar esto también como para la reflexión, es que también los partidos y los actores de oposición tendrían que hacer una labor muy importante, tendrían que ofrecer opciones. A mí me parece que hay un espacio que no se ha tomado en cuenta, que es todas estas comisiones interparlamentarias, todas estas negociaciones que se pueden hacer desde los órganos legislativos para poder sensibilizar a varios de nuestros de los representantes en Estados Unidos de la situación. A mí me parece que también la oposición tiene mucho que abonar para no solo presentar una opción o ser una opción para los votantes, sino también para tener una interlocución que me parece importantísima en términos de hablando por México con los órganos legislativos, con un trabajo también de sensibilización, es fundamental para que nos podamos entender. Entonces, si ya empezó una carrera presidencial en el partido mayoritario, en el partido en el poder, también tendría que haber una propuesta de solución, una propuesta más interesante, integral, de los legisladores que son de oposición, de cómo apoyar a México en este momento, porque aquí se trata de México, se trata de lo que está sucediendo en territorio nacional. No estamos hablando de si uno vive en Chiapas o en Ciudad Juárez, estamos hablando que se trata del territorio nacional y de políticas migratorias, fenómenos internacionales que debemos sortear juntos. Entonces, esto los dejamos para la reflexión de todos el auditorio, ¿verdad? Que podamos entender que nos toca observar muy bien y pedir que haya medidas concretas para que esto no vuelva a suceder, pero que en el futuro, en lo que viene, quienes elijan, vean también por dónde debemos ver a nuestro México con un tema más de respeto a los derechos humanos, de libertades y también de seguridad en todos los aspectos. Y de humanismo le agregaría yo, maestra Anabel, porque es una crisis humanitaria la que vive estas pobres personas que no quieren llegar a México, lo que quieren es que los dejen pasar para llegar a Estados Unidos. Maestro Daniel Garay, gracias por haber estado con nosotros. Maestra Anabel Ortega, muchísimas gracias, muy interesantes sus conceptos. Gracias por haber estado aquí en Mega Noticias. Gracias, buenas tardes. Vamos a regresar con este tema y mucho más. Ya lo sabe, estamos en Mega Noticias 3 de la tarde. Volvemos en 2 minutos.